Ahora Noticias Tarde. Trágico accidente en el acceso sur a Santiago. Un motociclista atropelló a una persona en situación de calle que cruzaba por un paso no habilitado. Luego cayó al pavimento y fue arrollado por otro vehículo que circulaba por el lugar. Ambas personas perdieron la vida. Hijo de Nivaldo Villegas reveló una fuerte pelea que hubo entre su padre y Joana Hernández. El joven además aseguró que durante el último tiempo notó cambios en ella, luego que comenzara su práctica profesional. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas creó un nuevo reglamento para viajes. Todo tras la polémica investigación por fraudes en el ejército. A partir de ahora se acabarán los canjes y se limitarán los reembolsos. Muy buenas tardes, bienvenidos ahora a Noticias y tal como se lo contábamos en titulares, un trágico accidente se registró en el acceso sur a Santiago, donde 2 personas resultaron fallecidas esta mañana. En Maipú, en tanto, una mujer sufrió el robo de su vehículo y casi fue atropellada por los delincuentes. Jessica Camblor nos trae la agenda policial de esta jornada en vivo. Adelante, Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Hola, muy buenas tardes. Vamos a partir comentando esta ingrata historia que se registró a las 6:30 de esta mañana ahí en el acceso sur, kilómetro 15 puntualmente, donde, como ustedes bien mencionaban, 2 personas fallecieron producto de 2 accidentes ocurridos prácticamente de manera simultánea. La primera de las víctimas es una persona en situación de calle que lamentablemente a esa hora de la madrugada, donde había muy poca iluminación en ese punto, decidió cruzar la ruta por un paso no habilitado. Es embestido por un motorista que circulaba por ese sector. Él se acerca a ver la condición en que se encontraba esta persona y se cerciora que lamentablemente estaba fallecido. Se devuelve a tomar su vehículo, la motocicleta, para poder posicionarla en otro punto y así esperar la llegada de los vehículos de emergencia y también de carabineros. Se encontraba en desplazamiento cuando perdió el control de su moto, cae al pavimento y allí es atropellado por un automóvil que también se dirigía por ese punto. Lamentablemente el motorista también falleció ahí en el lugar. El tránsito a raíz de esta emergencia estuvo interrumpido por cerca de 1 hora aproximadamente en ese sector del kilómetro 51 a la altura de Paine aproximadamente. Es por eso que se hizo todo un trabajo por parte de la CIAT de Carabineros para poder situar lo más rápido que podían los elementos de este accidente para así iniciar la investigación y determinar responsabilidades. El conductor del segundo vehículo, el automóvil que atropella al motorista, no quedó detenido hasta ahora, pero sí citado al futuro proceso de la investigación. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros que nos cuentan más detalles. Se inicia a raíz de un cruce por parte de un peatón por un cruce no habilitado, provocando el accidente de tránsito de primera instancia por un motorista y posteriormente por un tercer participante que hicieron un automóvil, provocando obviamente el fallecimiento de forma instantánea del peatón y del motorista acá en el lugar, quienes permanecieron, digamos, ocupando la primera y la segunda pista de circulación con dirección hacia el norte. A raíz de lo anterior, se tuvo que efectuar un corte de la altura de Jawel, obviamente para que se iniciaran los trabajos de la especialidad por parte de la CIA. Poca visibilidad en ese punto de la ruta acceso sur y también que durante la mañana en varios puntos de la capital el pavimento estuvo muy resbaladizo. Podrían ser parte de las causas de esta tragedia. 2 personas que mueren entonces en 2 accidentes que ocurrieron casi de manera simultánea en ese punto de la capital. Vamos a ver qué arroja la investigación que se está llevando adelante. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, ir hasta la comuna de Maipú, porque allí durante esta mañana se registró un robo de vehículos sumamente violento, donde 2 delincuentes utilizaron otra vez el método que ha sido denominado como la encerrona. Esto ocurre en el sector de Avenida Central con Gastón Palma, donde un matrimonio iba transitando por ese punto a bordo de su vehículo. De manera muy intempestiva sale un segundo automóvil, les bloquea el paso, bajan de allí 2 sujetos que portaban cuchillos y amenazan a esta pareja para que descendieran del automóvil. Suben al auto y comienzan a escapar. Los otros sujetos que andaban en un
automóvil, pierden el control de la máquina, chocan ahí en la esquina, se vieron obligados a dejar ese vehículo abandonado y comienzan a escapar, en el que recién habían robado a este matrimonio. Incluso la pareja resultó con algunas lesiones, la mujer con algunas lesiones un poco más graves, porque al momento de que estos delincuentes escapan en el vehículo que les habían robado fue pasada a llevar. Casi atropellada, según lo que nos contaban los vecinos que fueron testigos de toda esta situación. Veamos. Le pegó el choque a la señora y salieron arrancando hacia allá. Allá dejaron botado el auto y se subieron a la camioneta y ¡pum! ¿A ella le roban una camioneta? Claro. ¿Ahí escapan? Ahí escapan. Chocaron al auto, una camioneta de espalda, y después dejaron el auto tirado y subieron todos en una camioneta y se fueron. ¿Y esa es la camioneta que robaron? Supuestamente. ¿A una mujer? Sí, a una mujer y la atropellaron. La atropellaron a la señora. La niña la atropellaron, la de la camioneta roja. Y le iban a quitar el auto, ¿sí es lo que dicen? ¿Le quitaron el vehículo? No, pero el vehículo está allá en la esquina. Sí, porque allá lo chocaron, parece. Y la niña, como no... el matrimonio de la pareja de ella frente, no sé qué sería, que la entraron para entrar a la joven porque estaba herida. Claro, la pareja, este matrimonio que fue víctima de este violento robo de vehículos, están fuera de riesgo vital, con lesiones ambos, como les mencionaba, internados en la Mutual de Seguridad. Mientras tanto, comentarles que, claro, se recuperó un vehículo ahí mismo en el lugar del robo y posteriormente, hace algunos minutos atrás, se logró dar con la ubicación del automóvil que le habían robado a esta pareja, una investigación que está llevando adelante la 25 Comisaría de Maipú. Y para cerrar, los quiero invitar a revisar imágenes que pudo captar nuestro equipo de Trasnoche ahí en la comuna de Estación Central, con otro accidente que involucró a una ambulancia y un tren de carga. Esto ocurre en el sector del cruce ferroviario de Avenida Ferrocarril con Manuel Chacón. El tren de carga que se dirigía hacia el oriente impactó a esta ambulancia perteneciente al Sapu de los Nogales. No iba con pacientes, la ambulancia sí, con su conductor y una enfermera que resultaron lesionados producto del impacto. Que se comentaba allí en el lugar, que el tren de carga no pasaba a esa hora a gran velocidad, por lo que impactó la parte lateral de la ambulancia, justo en el sector donde iba el conductor de la máquina. Arrastra la ambulancia por cerca de 200 metros y es por eso que ninguno de los dos ocupantes está con lesiones de carácter grave y afortunadamente también están fuera de riesgo vital. Allí, en el lugar, se pudo conversar con testigos que vieron todo este incidente y también con carabineros, porque ocurrió algo bastante inusual. Se estaba atendiendo esta emergencia y un grupo de sujetos aprovechó la oportunidad para abrir los containers del tren y robar las especies que llevaban en traslado. Veamos. Sí, o sea, yo estaba despierto y yo escucho siempre la bocina y la verdad que ahora no la escuché. No la escuché y cuando miro hacia afuera veo que la ambulancia viene agarrada con el tren y nada, tuve que salir y acercarme a la persona nomás, pues no me quedó otra. Ellos creen que solamente con esa tremenda bocina que tocan, que ya, yo creo que toda la gente aquí está estresada con eso. Pero por favor pongan las barreras para que no sucedan más estas cosas. Porque aquí el tren no tiene la culpa, es la gente que cruza. Pero también ferrocarriles que aporte y ponga sus barreras. Nada más que se eso. ve involucrado una ambulancia de la SAPU Los Nogales con un ferrocarril, el cual la ambulancia al enfrentarse a un cruce no regulado, manteniendo un pare, por causa que se investigan, no se percata de la presencia y proximidad del ferrocarril que se acercaba en el lugar, el cual es colisionado lateralmente por este ferrocarril y posteriormente es arrastrado por proyección, queda en la posición final en la que se pueden ilustrar en las imágenes. Faltan medidas de seguridad, dicen los vecinos del sector, testigos de este accidente que afortunadamente no deja víctimas fatales ahí en la comuna de Estación Central. La investigación va a determinar si este es el origen, si hubo alguna falla por parte del conductor de la ambulancia involucrada en este accidente o si simplemente se trató de la falta de luz que había a esa hora cuando ocurre esta situación que, reiteramos, no deja personas fallecidas.
Sí, afortunadamente pudo haber sido mucho peor. Y hay que ver finalmente qué es lo que hay que solucionar, si es que, como tú dices, Jessica, falta de luz, probablemente falta de señalética, que se puede arreglar para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a la quinta región porque este tema nos tiene muy atentos, ¿no? El hijo de Nivaldo Villegas reveló una fuerte pelea entre su padre y Joana Hernández. El joven, además, aseguró que durante el último tiempo notó un gran cambio de parte de ella luego de que comenzara una práctica profesional. Leonardo Acuña sigue este juicio atento, donde, recordemos, fue asesinado y descuartizado también el profesor Nivaldo Villegas. Se trata de hacer justicia y en eso es lo que ha estado Leonardo Acuña, siguiendo atentamente, paso a paso, este juicio y este caso. Adelante, Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tercer día de juicio oral en contra justamente de Joana Hernández y Francisco Silva. Hoy le tocó declarar al hijo de Nivaldo Villegas. Hablamos de Alejandro Villegas, que dio relatos bastante complejos, escabrosos de la relación que existía entre su padre, Nivaldo Villegas, y Joana Hernández. Yo les quiero pasar a mostrar la imagen completamente en directo, como siempre los cercanos a Nivaldo Villegas que han llegado acá hasta este sector, al juzgado de garantía de Viña del Mar, para expresar su molestia justamente en contra de los dos imputados, Joana Hernández y Francisco Silva, quienes ya han declarado justamente el día de ayer y en este caso el lunes de Joana Hernández. ¿Qué es lo que dijo justamente el hijo de Nivaldo Villegas? Alejandro Villegas habló y mencionó varias peleas que habían desde parte, en este caso, de Joana Hernández hacia, en este caso, el profesor Nivaldo Villegas. Incluso habló una vez de una agresión. Estaban discutiendo ellos en la casa y en el sector de Villa Alemana. Alejandro Villegas, su hijo, estaba arriba en el segundo piso cuando escucha todo este altercado, y es en ese momento cuando, en este caso, Joana Hernández lanza justamente una piedra a Nivaldo Villegas, y es él quien la esquiva. La verdad es que son relatos bastante fuertes. Incluso él comenta de que ahora, cuando ha podido conversar con su hermana de tan solo 8 años, le comenta de que su mamá supuestamente era karateca, que por eso tenía estas reacciones tan agresivas contra Nivaldo Villegas y también contra ella, una pequeña de tan solo 8 años. Esto, por lo demás, según nos indican los cercanos, más bien los hermanos de Nivaldo Villegas, él lo habría hecho para encubrir estas acciones bastante agresivas que tenía ella en contra de su hija y también en contra del mismo Nivaldo Villegas. Él escondía un poco esto diciendo de que en este caso ella era karateca y tenía este tipo de acciones bastante agresivas. Todo esto ha sido en una declaración que partió eso de las 9 de la mañana, se tardó aproximadamente una hora 30 en declarar a Alejandro Villegas, el hijo de Nivaldo. Él decía que tenía una relación bastante cercana, que se iba a quedar todos los fines de semana con su padre y que también conocía muy bien a Joana Hernández, que la relación entre ellos en una primera instancia no era mala, de que era muy buena, pero luego de que ella ingresó a hacer la práctica, donde por lo demás ahí conoció a Francisco Silva, comenzaron unos cambios rotundos y esta crisis de pánico que muchas veces le daban. Hablamos de Joana Hernández, tenía actitudes agresivas tanto con Nivaldo Villegas como también con su pequeña hermana, en este caso, que por eso finalmente tiene y se queda con la tuición Nivaldo Villegas. Hablamos de la pequeña de tan solo 8 años. Todo eso fue descubierto y muchos de los datos que entregó Alejandro Villegas, el hijo de Nivaldo, el profesor Nivaldo, no los conocían sus más cercanos ni sus tíos, tampoco sus primos, que desconocían absolutamente cada uno de los detalles, bien digo, que él entregó durante la mañana al juzgado de garantía acá en Viña del Mar. Hay que recordar que estos son parte de los 26 testigos. Alejandro Villegas es parte de los 26 testigos que va a declarar durante este juicio oral, que va a tardar aproximadamente 17 días. Tan solo han pasado 3 días de este juicio oral en contra de Joana Hernández y también de Francisco Silva. Se presentan más de 50 pruebas materiales. Se vio entrar hoy al fiscal con unas carpetas que son parte de estas pruebas, fotografías también que se han ido mostrando en la pantalla para que las vea el magistrado también. Y cada una de esas son, como lo decíamos, parte de las pruebas que se van a presentar, que se suman también a los 22 peritos que van a declarar durante el día, durante los próximos días. Yo los quiero invitar a escuchar ahora algunas declaraciones del hijo de Nivaldo Villegas, Francisco, bien digo, Alejandro Villegas, quien hacía mención justamente a estas reacciones bastante violentas que tenía muchas veces Joana Hernández en contra de Nivaldo Villegas. Escuchemos. Que no sé si Joana, pero sabía que yo estaba en CISAC. No sé si Joana sabía si yo estaba en la casa, pero yo estaba mirando desde el segundo piso
cómo ella le gritaba a mi papá miles de improperios. Una de esas pesca una piedra, se la tira al auto a mi papá pone la mano y ahí llega Francisco con el hijo mayor de Joana y se la llevan. Yo por mientras me quedo con mi hermana en el segundo piso, que obviamente estaba desesperada llorando. Cuando hablo con mi hermana, ella igual a veces me cuenta cosas que han pasado antes. Que la mamá es la karateca, que la mamá agarra a chuchas al papá. Ahí lo decía justamente el hijo Alejandro Villegas, cuando la imagen que vemos nosotros están saliendo los abogados defensores de, en este caso, Francisco Silva y también Joana Hernández. Por eso los gritos que hay justamente de los cercanos a Nivaldo Villegas. Se están yendo, no han querido dar declaraciones ninguno de los dos abogados. Cada vez que nos hemos acercado nos dicen de que no quieren entregar ningún tipo de declaraciones. Recordemos que Joana Hernández hizo cambio de abogado justamente para un poco dilatar este proceso del juicio oral. Lo que les mencionaba yo recién eran las sentidas declaraciones e impactantes para la familia también de Alejandro Villegas, el hijo de Nivaldo, que entregó detalles ahí. Lo que escuchábamos y que yo les adelantaba, que mencionaba de que su madre, de que la madre en este caso de esta pequeña de tan solo 8 años, hablamos de Joana Hernández, ella decía que era karateca, todo esto para justificar los hechos agresivos y las acciones agresivas que tenía esta mujer en contra de la menor de 8 años y también en contra de Nivaldo Villegas. A las afueras acá se sigue manifestando los cercanos al profesor Nivaldo, está saliendo a la familia, al parecer hay un receso aproximadamente de unos 45 minutos, esto terminaba entre las 13:20 y las 13:30 horas y por eso están saliendo y se siguen manifestando acá los cercanos. A eso de las 14 horas debiesen volver entonces las declaraciones acá al juicio oral en contra de Joana Hernández y de Francisco Silva. Pero quien también dio las declaraciones a eso de las 9:45 de la mañana, bien digo, es subcomisario de la Brigada de Homicidios. Hablamos de Gabriel Alarcón, quien en principio mostró gran parte de las pruebas que se manejan en la Brigada de Homicidios y sobre todo hace mención a las primeras declaraciones que se entregan por parte de Joana Hernández y también de Francisco Silva cuando ellos son detenidos, ya pasado el 10 de agosto, cuando es la desaparición del profesor Nivaldo Villegas. Él hizo unas declaraciones, como lo decíamos, ahí frente a eso. Recordemos que ayer Francisco Silva dijo que gran parte de lo que le había dicho a la Brigada de Homicidios en primera instancia era completamente mentira, que estaba todo adulterado, que era todo un lineamiento más bien de parte de Joana Hernández para inculparla de todo, para sacarla de culpa más bien de todo lo que había ocurrido aquella noche del 10 de agosto. Lo que vemos nosotros ahora completamente en directo son los abrazos ahí de los cercanos de la familia de Nivaldo Villegas, la familia con sus cercanos que han venido por supuesto a apoyar acá en el juzgado de garantía de Viña del Mar, porque lo decíamos, sigue muy conmocionada cada uno de los cercanos, sus alumnos, sus amigos, también su familia por esta situación. Recordemos, son 17 días de juicio oral aproximadamente que van a seguir extendiéndose a lo largo entonces de este juicio acá en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Como yo les hacía mención, durante la mañana habló la Brigada de Homicidios, más bien el subcomisario Gabriel Alarcón, quien dio varios detalles, lineamientos de lo que fue la investigación, de las primeras declaraciones que da tanto Joana Hernández como Francisco Silva, las contradicciones que ya se vieron en el estrado cuando cada uno de ellos dos declara, pero en primera instancia todo estaba muy bien planificado, todo estaba muy bien ordenado, lo cual con el tiempo se fue desordenando y terminó desencadenando lo que estamos viendo ahora en el juicio oral, que unos a otros se echan la culpa, pero en primera instancia no fue así, estaba todo en un lineamiento y yo los quiero invitar a escuchar esas declaraciones justamente del subcomisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Gabriel Alarcón. Escuchemos. Los rasgos morfológicos de este torso básicamente daban a entender una contextura atlética, un torso de piel morena y de acuerdo al aspecto de su piel, estimamos ese día que su data etaria oscilaba entre los 35 y los 50 años de edad.
Ahí estaban las declaraciones del subcomisario de la Brigada de Homicidios, Gabriel Alarcón, que justamente hace detalles y cuenta cómo fue cuando se encuentra el torso del profesor Nivaldo Villegas ahí en las cercanías del puerto de Valparaíso, cuando es, recordemos, visto por unos visitantes que estaban dando un paseo en lancha, y ese visto es ahí cuando él hace mención a todo esto, cuando en primera instancia se clarifica y ellos van por el lineamiento de que podría ser el profesor Nivaldo Villegas. Lo decíamos, las declaraciones son bastante impactantes, tanto la de, como le decíamos, Alejandro Villegas, el hijo del profesor Nivaldo, como también la del subcomisario de la Brigada de Homicidios, hablamos de Gabriel Alarcón. Por eso también ha estado bastante impactada la familia, que poco a poco ahora va saliendo, los hermanos han ido saliendo, también sus sobrinos, porque hay un receso en este juicio oral. Recordemos que están declarando testigos, también peritos, se ha realizado un receso, se va a volver a eso de las 14 horas para que puedan seguir declarando cada uno de los testigos y de los peritos que tienen que declarar acá en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Su familia, lo mencionábamos nosotros, la familia, los hermanos de Nivaldo Villegas están muy consternados por todo esto que ha acontecido. Escuchar a su sobrino, escuchar también las declaraciones ayer de Francisco Silva, de Joana Hernández. Por eso yo los quiero invitar a escuchar las declaraciones de su familia. Escuchemos. Yo la veo que ella conversa con el abogado y se sonríe mucho, Ahora ha hablado de la hija, Alejandro, que es la hermana, pero ella ni un ápice de una lágrima, algo, nada, absolutamente nada. ¿No hay arrepentimiento, parece? Yo creo que no hay arrepentimiento. Mi sobrino está soportando todo esto, está dando las declaraciones como corresponde. Dentro de todo el dolor trata de ser claro. Es muy difícil para nosotros verlo también a él porque sufrimos junto a él. Pero él no está solo, estamos nosotros con él, y demostrar lo que decía anteriormente. Ellos cuando hablan no tienen quiebre, no tienen remordimiento, no piensan en nada. Entonces está claro al mundo de que son un par de asesinos, mentirosos y manipuladores. Ahí estaban las declaraciones entonces de los hermanos de Nivaldo Villegas, muy consternados por cada una de las declaraciones, más bien de su sobrino también, que han ido dándose durante la mañana. Es la imagen completamente en directo. Yo con eso me despido, los quiero dejar. Hay un receso acá en el juzgado de garantía de Viña del Mar y luego va a volver el juicio oral en contra de Joana Hernández y también de Francisco Silva acá en Viña del Mar, en el juzgado de garantía por el lamentable crimen y horrendo crimen del profesor Nivaldo Villegas. Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo. Vamos a seguir muy pendientes de este caso, día a día, obviamente, cómo sigan, obviamente, las diligencias que se van a realizar al interior del tribunal. Un millón de gracias, que tenga buenas tardes. Urgente. Vamos a esta hora con una información de último minuto. Un accidente ocurrió en la comuna de Pirque, donde 2 personas quedaron atrapadas aparentemente en un pozo en construcción. Luis Castillo está en el lugar y nos tiene los detalles. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una información lamentable. Se está refiriendo en este minuto Cristian Esquivel de Aguas Andinas a este accidente que involucró a 2 personas. Por lo tanto, ellos estaban trabajando directamente en el pique abajo. Algo ocurrió, no sabemos qué exactamente, es parte de la investigación. En particular, ellos estaban trabajando directamente en el rescate, o sea, puntualmente en el pique al fondo. Lo que estaban haciendo puntualmente yo lo desconozco, pero como te digo, la materia de investigación es el accidente, por qué ocurrió y qué fue lo que falló. Por algo tiene que haber fallado, supuestamente. Y eso es parte de la investigación. Accidente que haya ocurrido la semana pasada, ¿lo tienen ustedes? Hablan también de otro accidente que se genera también en el mismo contexto prácticamente. Yo lo desconozco. Cristian, si tuviéramos que recapitular, estamos en vivo para Ahora Noticias, ¿qué es lo que ocurre con estas 2 personas que estaban trabajando en este pique durante? Bueno, acá tenemos la construcción de 6 megastanques en Pirque, que son megastanques para enfrentar contingencias de naturaleza que nos impidan efectuar cortes de agua. Esa construcción de estanques se está llevando a cabo por 2 empresas especialistas. Una de las empresas, habían 2 trabajadores haciendo labores específicas en unos piques que accede al agua para desaguar los estanques, y se habría producido un accidente. No sabemos exactamente qué es lo que pasó, es parte de la investigación, y una de las personas habría fallecido y la otra persona habría resultado ilesa, y hoy día está, por supuesto, la motor de seguridad para sus exámenes. Hoy día puntualmente lo que se está haciendo ahora es el rescate de esta persona por parte de personal del COPE y bomberos que están trabajando, y cuando lleguemos directamente a la persona y podemos rescatarlo, podemos ver exactamente qué es lo que pasó, y es parte de la investigación.
Cristian? Lo que conozco yo es que sí contaban con toda la medida de seguridad. ¿Era una labor habitual esto que hacían? Entiendo que sí, una labor habitual. Nos contaban que estaban haciendo quizás una hora de implementación de una caja de escala precisamente para este pique. No, lo que yo sé que no tiene caja de escala el pique, lo que sí tiene es un ingreso directamente para ver el sistema de evacuación del agua hacia los estanques. Ahora, ¿cuál es el trabajo como Andina? ¿Se pide investigación? Por supuesto, nosotros estamos prestando toda la colaboración para la investigación por un lado y por otra parte, por supuesto, tomar contacto con la familia para por supuesto, la contención que requiere el apoyo en casos como este que son tremendos y dramáticos. ¿Son trabajadores de la empresa Guandina? Son una empresa contratista que está trabajando en la construcción de los estanques. ¿Qué ocurre con la segunda persona que salió a rescatar? Según lo que tenemos entendido, esa persona está ilesa y hoy día está con exámenes, por supuesto, en la botón de seguridad. Hoy día este lugar está inundado, este pique, ¿no? Tiene cerca de 1,5 metros de agua, más o menos, por lo tanto el GOPE es el encargado del rescate y esperemos que la labor se lleve a cabo lo más rápido posible para darle, por supuesto, la información a la familia. O sea, ¿se pudo detener el agua en algún minuto? Sí, no, si no hay, en este momento el agua está contenida, no hay más agua, digamos. Es 1,5 metros de agua lo que hay. Perfecto, le agradecemos entonces, Cristian, que nos estaba ampliando entonces detalles de lo que ocurre acá en esta faena de aguas andinas, acá en el sector del camino que une el Toyo, ¿no? Se llama el Camino del Toyo, que une Pirque con San José de Maipo, y acá ocurre entonces en esta faena de aguas andinas. Ahí ven ustedes el movimiento, se detienen las faenas, por supuesto, y lógicamente al interior de este lugar para realizar la labor de búsqueda del cuerpo de esta persona que lamentablemente resulta fallecida entonces en este lugar, producto de la labor que estaban realizando. Ya lo escuchaban oficialmente de parte de Aguas Andinas, eran dos trabajadores que prestaban colaboración a una empresa subcontratista acá realizando labores entonces en un pique que es tremendo, tiene 25 metros de diámetro, y ahí entonces a unos 30 metros de profundidad ellos estaban realizando estas labores que, según algunos trabajadores extraoficialmente y que han ido saliendo acá, nos decían fuera de cámara, ellos lo hacían habitualmente, y que lo que querían lograr con esto era unir, ¿no? Que era una especie de entrada a un estanque gigantesco, varios estanques gigantescos que está construyendo Aguas Andinas acá, y ese ducto de entrada que tiene 30 metros de profundidad por 25 de diámetro, por ahí entonces era el acceso para las personas. Ellos estaban realizando labores supuestamente para una especie de caja de escala para llegar a este lugar, entonces cuando se produce por algún tipo de razón que se revientan algunos de los ductos que lleva agua, que conduce agua hasta estos estanques, entonces que se reviente, por supuesto entenderán ustedes la fuerza con la que sale el agua, inunda rápidamente el lugar, y uno de esos trabajadores logra salir por sus propios medios, y es la otra persona lamentablemente quien fallece, y está ahora el GOPE de Carabineros tratando de ubicar su cuerpo al interior de este ducto. Sí, Luis, escuchábamos también las palabras de el vocero encargado de comunicaciones de Aguas Andinas, Cristian Esquivel, y nos hablaba también de que contaban al menos con las medidas de seguridad. Eso es importante también en materia de investigación. Probablemente eso sea concluyente al momento de saber por qué se registra este accidente. Más allá de los implementos con los que contaban los trabajadores, las medidas para evitar algún riesgo que efectivamente inundó este pozo. Ahora, a raíz de lo mismo, ¿podría ser difícil el rescate del cuerpo de la persona que se mantiene allí? Pues, voy a mostrar a la Sí, es bastante difícil, dado también el agua que existe al interior, como les comentaba y lo escuchaban también de parte de Cristian Esquivel. Hoy día hay agua al interior de eso, y también nosotros desconocemos cuál es la forma que este pozo tiene en su interior, a los 30 metros. Y eso también es quizá lo que está dificultando hoy día la labor para extraer el cuerpo de esta persona que está al interior. Y lo de las medidas de seguridad también era muy importante. Es lo que debía haber pasado. Ellos estaban con las medidas de seguridad, al menos extraoficialmente. Ocurre algo entonces en todo este proceso, cuando se revienta esta cañería, que hace entonces que se pierda finalmente el contacto con esta persona, y que no logra salir por su propio medio, entonces, y que está hoy día siendo tratada de ser ubicado su cuerpo de parte del GOPE de Carabineros. Lo ven ustedes en imágenes, siguen saliendo trabajadores al interior, Luis, como estamos viendo en este bus que están saliendo desde la obra, por supuesto, porque es lógico que la faena se tiene que paralizar, sí, claro, al menos hasta encontrar el cuerpo lamentablemente de este trabajador que terminó fallecido acá al interior. Luis, bueno, hay muchísimas dudas al respecto, ¿no? Cristian Esquivel, el vocero de Aguas Andinas, trató de ser lo más claro posible en la información que él tiene, pero sería muy interesante entender
¿qué es lo que... Bueno, primero entendemos que están labores de mantención y limpieza de estos ductos, pero ¿en qué condiciones bajaron? ¿Cómo bajaron? ¿Por qué se habría producido esta rotura, ¿no? Que finalmente ocasionaría este accidente? ¿Y en qué condiciones se encuentra también la persona que logró salir por sus propios medios? Su testimonio sin duda va a ser fundamental a la hora de entender qué es lo que sucedió. Recordemos que esto es una empresa contratista que presta servicio a Aguas Andinas en estas obras que se están realizando en este lugar, que al parecer se trata de estanques bastante grandes. No sabemos si esto obedece a estas obras que se han estado realizando para casos de emergencia. Recuerden ustedes que a raíz de los cortes de agua que hemos sufrido en algunos meses de verano, donde las lluvias han caído y han enturbiado demasiado las aguas del río Maipo, que el río Maipo, recordemos, abastece a gran parte de la región metropolitana. Se comenzaron a hacer unas obras de agua andina para tener reservas, para que los cortes no afecten demasiado, a propósito del cambio climático, que estamos teniendo este tipo de fenómenos con isotermas muy altas, ¿no? Entonces, se están realizando obras. Sería interesante saber si estas obras corresponden un poquito a eso, por el sector donde se ubican, ¿no? Entre Pirque y San José de Maipo. Y si efectivamente las labores que se estaban realizando de limpieza se puede tener un poquito de mayor claridad. ¿Y qué tipo de medidas? Luis, yo me imagino que esas mismas preguntas te haces tú, o a lo mejor ya tienes más de alguna respondida, pero es interesante saber, digamos, qué es lo que falló finalmente. Sí, sin duda. Claro, hay todavía muchas respuestas. Lo que pasa es que ellos nos dicen, como está trabajando hoy día, en este minuto está trabajando el GOPE de Carabineros, también es difícil incluso para Cristian, desde Aguas Andinas, constatar mismo en terreno lo que está pasando, porque obviamente Carabineros debe tener cerrado el pozo para ellos, por supuesto, realizar la labor de búsqueda del cuerpo. Claro, lo otro que hay que precisar es que como ellos eran también trabajadores subcontratados, ahí también tiene que haber una exigencia de medidas de seguridad de parte de su propia empresa contratista, ¿no? Para realizar las labores en este lugar, más allá de las labores o de las medidas de seguridad que exige Aguas Andinas, que son oficiales de la empresa, ¿no? Entonces eso también habría que precisarlo, si que efectivamente esas medidas de seguridad se tomaron en su total, a total cabalidad, ¿no? De parte también de esta empresa subcontratista, y eso también son algunas de las preguntas que queremos ir, o algunas de las dudas que queremos ir resolviendo durante también se vayan realizando los trabajos también de rescate del cuerpo y la información que nos pueda decir oficialmente también Aguas Andinas. Sí, que eso es lo más relevante, en eso se están enfocando precisamente en estos minutos, porque va a ser muy difícil probablemente el rescate del cuerpo y se lleve varias horas, junto con informar a la familia. Probablemente viene un proceso además súper doloroso. Pero siguiendo el relato que estaba realizando José Luis recién, esto tiene que ver con obras, precisamente son unos mega estanques que iban a estar listos el próximo año, y es precisamente para generar mayor autonomía a la región metropolitana en caso de generarse, por ejemplo, estas lluvias con la isoterma baja, y que hemos tenido definitivamente problemas de suministro de agua potable en la región. Ese el contexto, es ese el trabajo que se estaba realizando allí, en donde fallece lamentablemente un trabajador de una empresa contratista que estaba realizando trabajos para Aguas Andinas. Es sumamente relevante también entender eso, y cuál es la experiencia que tenían estos trabajadores al respecto, de saber probablemente cuáles eran las medidas de seguridad, que nos imaginamos que es principalmente la investigación va a apuntar a eso, si contaban con las medidas de seguridad, si las portaban, y además si la construcción estaba respondiendo a los requisitos previos, porque todo esto es una seguidilla de acciones que van a tener que ser investigadas para saber si al menos la construcción se estaba llevando a cabo de la mejor manera. Ahí estamos viendo que sale Carabineros, y nos imaginamos que en algún minuto también vamos a tener mayores reacciones, o de otras personas también, o autoridades que lleguen a la zona. Policía, claro, porque hay que entender que esto es noticia en pleno desarrollo, esto ocurre en este momento, digamos. Luis está ahí reporteando en terreno todo lo que efectivamente se puede recabar en términos de información. Como hay operativos, tal como nos decía Luis Castillo, al interior, que está en pleno desarrollo, efectivamente la situación de información todavía queda detrás de esa reja que usted ve en pantalla. Pero por lo menos tenemos ya algunos datos que nos ha entregado Cristian Esquivel, el vocero de Aguas Andinas, y efectivamente, como bien dice Priscila, nos confirman que se trata de estos mega estanques que van a estar listos para este año o fines de este año, y que en definitiva lo que buscan
darle ese respaldo que se necesita en la región metropolitana para un caso de corte imprevisto, evidentemente no tener el impacto que hemos tenido en otras oportunidades. Esas son obras que se comprometieron por parte de Aguas Andinas. No, y obras muy relevantes. Muy relevantes, claro, que se comprometieron por parte de Aguas Andinas para con la ciudadanía y con el gobierno para enfrentar estos episodios que se empezaron a hacer cada vez más comunes. Algo que pasaba aisladamente, de repente se empezaron a hacer cada vez más comunes. Y en este marco es que ocurre este lamentable accidente y que por supuesto nos tiene muy preocupados. Las labores no van a ser sencillas porque tal como sabemos, Luis, son mega estanques. Entonces, en definitiva, encontrar a esta persona va a ser algo complicado. Es una tarea que al menos va a requerir algún tiempo. El otro trabajador sin duda nos va a entregar una vez que se recupere, ¿no? Y que tengamos acceso o que la misma fundamental autoridad para la tenga investigación. acceso. Claro, nos va a entregar mucho más detalles de lo que efectivamente sucedió en el momento del accidente y si es que tenían, como decía Priscila, las medidas de seguridad adecuadas, Luis. Sí, sin duda así va a ser. Y afortunadamente que él resultó, según algunas de las impresiones que nos dijeron fuera de cámara algunos de los trabajadores acá, es que él resultó ileso. Entonces eso sería afortunado. Entonces él, y también va a servir mucho su relato, tal como dicen ustedes, un trabajador de aproximadamente unos 30 años que fue trasladado, por supuesto, a la mutual de seguridad. Afortunadamente, eso lo que nos cuentan, insisto, los propios trabajadores, los primeros que fueron saliendo fuera de cámara, nos decían que él había salido en buenas condiciones. Bueno, hay que entender también entonces que producto de este mismo operativo se cierra la faena, ustedes lo vieron, algunos buses iban sacando a los propios trabajadores, mayor posibilidad de poder conversar con ellos no tuvimos, lógicamente, porque esta es una información que va a tratar de manejar de forma oficial, ¿no?, a la empresa Aguas Andinas para ver también que se estuvieran cumpliendo todas las exigencias que ellos mismos les ponen a empresas contratistas que están trabajando y que lo realizan habitualmente. Estamos hablando de que son obras que se están realizando hace mucho tiempo por la envergadura que tienen, pero llama la atención también que haya salido o que algo de las estructuras, de los ductos que estaban al interior, entonces se hayan reventado y haya salido expulsada toda esta agua que termina entonces costándole la vida a un trabajador acá al interior. Por supuesto que estamos a la espera también de que Carabineros nos pueda adelantar algo de información. Bomberos fueron los primeros que llegaron acá a trabajar en un primer momento para lograr rescatar a este trabajador que todavía no ha sido que todavía no ha sido hallado al interior de este ducto, y por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos a ver si es que sale alguna otra información oficial. Bien. Si es que podemos, por ejemplo, compartir con ustedes la identidad de esta persona. Bueno, vamos a estar muy pendientes acá al interior. Sí, nos quedamos muy pendientes entonces. A medida que tú obtengas mayor información, vamos a retomar el contacto de esta verdadera tragedia que se registró en la comuna de Pirque, una noticia en pleno desarrollo y que lamentablemente costó la vida a una persona. Gracias, Luis. Buenas tardes. Estas noticias que no nos gusta dar, ¿no es cierto? Bueno, mire, ponga atención a lo siguiente, por lo menos esa es la invitación. Un grupo de estudiantes grabó el robo del vehículo de su profesora y desde el establecimiento, que lo robaron de hecho del establecimiento educacional, desde el colegio. Bueno, el hecho ocurrió en un colegio de Peñalolén y hubo 2 detenidos. Fabián Sánchez nos va a ampliar esta información. Cuéntanos la historia, Fabián, para entender bien qué sucedió. Así es, hola, ¿qué tal? José Luis, Priscila, muy buenas tardes. Claro, un hecho que ocurrió durante la jornada de ayer a eso de las 2 de la tarde y que, claro, como ustedes muy bien señalaban, fue grabado por los propios alumnos de este establecimiento ubicado acá en la comuna de Peñalolén, quienes grabaron el descaro que tuvieron estos 2 delincuentes, quienes aprovecharon el horario donde llegaban varios apoderados a retirar a sus alumnos, no levantaron sospechas, ingresaron hasta los estacionamientos de este establecimiento educacional y intentaron robar un vehículo. Todo esto, como ya les señalaba, fue grabado por los alumnos. Estos al verse acorralados no encontraron mejor opción que incluso tirarles el vehículo encima a estos jóvenes, quienes afortunadamente resultaron sin lesiones de gravedad. Una situación bastante preocupante, según nos han dicho algunos apoderados, y que terminó finalmente, afortunadamente, con la detención de estos 2 delincuentes, uno de ellos un menor de 16 años. Carabineros fue alertado de este robo del vehículo. Estos sujetos se dieron a la fuga por Avenida Grecia. Incluso los alumnos intentaron perseguirlos a pie, pero estos delincuentes finalmente lograron escapar en los vehículos. Finalmente, como ya les señalaba, Carabineros, personal policial de acá de la comuna de Peñalolén, finalmente logra identificar el vehículo y logra la detención de estos 2 individuos. Ahora llama la atención cómo es que estos individuos logran ingresar al establecimiento educacional, según nos
nos han dicho, la dueña de este vehículo, una profesora, una docente de este colegio, habría sufrido el robo de su cartera de algunas especies personales hace algunos meses atrás. Y al interior de esta cartera habrían estado las llaves de este vehículo. Pues bien, estos delincuentes aparentemente dejaron pasar algún tiempo y volvieron hasta este recinto, ingresaron al estacionamiento y finalmente lograron abrir y encender el vehículo que finalmente lograron robar. Pero más antecedentes sobre esta situación entregó personal policial durante esta jornada y los invito a que escuchemos parte de esas declaraciones. 2 individuos que ingresan a un establecimiento educacional de acá dentro de la comuna, específicamente al interior donde se encuentran los estacionamientos, proceden a sustraer un vehículo de una profesora del mismo colegio, donde en ese momento, por diferentes estudiantes que se encontraban al interior de este mismo colegio, graban al momento de que estos 2 individuos abren este vehículo, posteriormente se suben y se dan a la fuga. Claro, estos 2 delincuentes detenidos pasaron a control de detención y posterior formalización durante esta jornada. Afortunadamente, como ya les señalaba anteriormente, cuando intentan atropellar a los alumnos, ninguno de estos resultó lesionado. Lo que sí, como ya les señalaba anteriormente, lo que llama la atención es cómo logran ingresar finalmente estos 2 delincuentes, lo que ha generado algún tipo de preocupación, sobre todo los apoderados, quienes nos señalaban que ellos vienen a dejar a sus alumnos, a sus hijos, en un recinto donde supuestamente existen las medidas de seguridad, pero que en esta ocasión lamentablemente se vieron vulneradas. Los invito a que escuchemos parte de algunos testimonios que pudimos recoger acá en el colegio, acá en la comuna de Peñalolén. Bueno, hace 5 meses atrás le robaron la cartera a la profesora y le sacaron, y tenía las llaves del auto. Y ahora vinieron con la llave y abrieron con la llave del mismo auto. Sí, pues lo vieron y encontraron raro porque conocían el auto de la profesora, entonces ellos llegaron, entraron y le tiraron el auto encima y todo el cuento. Me parece extraño que hayan estado robando y grabando al mismo tiempo. Eso me llamó mucho la atención. Los alumnos grabaron a estos... Los alumnos grabando. Entonces lo que me parece extraño es como el descaro de haber seguido con el procedimiento de robo a pesar de que lo estaban grabando, digamos, a cara descubierta y todo. Eso me llama... salen manejando. Eso me preocupa, digamos. Claro, y esa es la opinión que tienen varios apoderados de acá de este colegio, quienes señalan que les llama la atención el descaro que tuvieron estos delincuentes para ingresar al establecimiento educacional y posteriormente robar este vehículo. Desde el colegio no han querido entregar declaraciones por, según ellos han señalado, mantener el resguardo tanto la identidad de la profesora como también de los alumnos quienes grabaron esta lamentable situación, pero que afortunadamente termina con la captura de estos 2 delincuentes, muchachos. Perfecto, Fabián, 1.000.000 de gracias. Buenas tardes. Bien, y ahora vamos a cambiar absolutamente de tema porque es necesario saber qué es lo que dice el pronóstico meteorológico, no solamente para Santiago, también para el resto del país. Y de manera impecable, elegante, con como chaqueta, siempre. No como yo, que se desordena hasta ahora. Don Jaime Leighton, vestido de punta en blanco para enfrentar este informe meteorológico. Sí. José Luis, Priscila, hola, buenas tardes. Gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, comentar que esto que estamos mostrando aquí en la pantalla, aquí en nuestro video wall, es el ambiente brumoso que tenemos a esta hora en la capital. Brumoso, pero con neblina. Brumoso desde el punto de vista de la visión. Técnicamente con neblina por el contenido de humedad. Es vapor real, no es un porcentaje de humedad alto, sino que humedad relativa, sino que es el contenido de humedad. Claro, esa imagen da cuenta de lo, ¿cómo decirlo?, borroso que se ve sobre la parte urbana de la capital. Y situación que se asocia a un gran contenido de humedad en toda la troposfera, es decir, desde la superficie hasta los niveles de 8.000 metros aproximadamente. Asociado a esta baja segregada que tenemos frente a la zona central y que está dando viento norte desde los aproximadamente 1.000 metros sobre el nivel medio del mar hacia los niveles superiores. A esta hora la temperatura es bien baja por el espesor nuboso, 14 grados la temperatura en la capital. Hay un 68% de humedad relativa del ambiente asociada a la temperatura más alta que tenemos en este minuto respecto de lo que fue la mañana. Cielos nublados predominantes, pero con precipitaciones intermitentes y de diversa intensidad. Los sectores costeros han mostrado de la región de Valparaíso,
ha mostrado una precipitación dentro del rango de débil, un poquito más alta que el sector de Valparaíso. Al interior de la región de Coquimbo hubo una precipitación notoriamente intensa de más de 20 milímetros en el sector cordillerano, ¿cierto?, asociado a una nube de tormenta. En concreto, es una situación de inestabilidad asociada a esta baja segregada de José Luis y Priscila. Mire, entonces cuando hablamos de inestabilidad, ¿podríamos esperar todavía lluvia o tormenta eléctrica, como se ha hablado hoy día en la mañana, don Jaime? ¿Va a llover? Van a caer precipitaciones del tipo chubasco, es decir, se van a manifestar a ratos, pero también se van a manifestar en distintos sectores de la capital y con además distinta intensidad. Si nos acercamos hacia el sector oriente, esta precipitación comparativamente con el sector poniente va a ser más alta, pero además va a ser dentro de la generalidad de la región metropolitana de características débiles. Por lo tanto, vamos a decir que hoy día vamos a tener precipitaciones a ratos de diversa intensidad, pero que no sobrepasan en general la categoría de débil. Lo que no se puede descartar, y esto es aparentemente una contradicción, de que en algunos sectores pudiera haber una precipitación muy local de características más intensas, ya sea un chubasco o eventualmente una tormenta eléctrica que, con el análisis de lo que va respecto a la mañana, no se ve tan probable. Yo cada vez que digo estas cosas suele reportarse localmente algún tipo de tormenta, pero la probabilidad es Mire, más... yo lo voy a defender, don Jaime. Lo que pasa es que este no es un frente. Esta es una anomalía, un núcleo frío en altura y que es muy inestable y se sabe poco cómo predecirlo, ¿es cierto? Es de baja predicción, es de baja predictibilidad en términos estrictos, pero muchas veces trae asociada condiciones y en este caso adoptó una posición de viento muy del norte y el relieve local hace que, al contrario de lo que se pueda pensar, en el cordón de Chacabuco se genere dentro de la cuenca de la región metropolitana una sombra pluviométrica, es decir, disminuye la intensidad de la precipitación respecto de las características generales del evento. Lo que sí es súper concreto es que el día va a estar con baja temperatura, 15 grados la máxima probable, situación que ya mañana podría cambiar a temperaturas sobre los 23 grados, mayoritariamente soleado en la región metropolitana, José Luis y Priscila. Bueno, con la cámara del Parque Metropolitano al menos se ve que está cayendo algunas gotas. Así es, está precipitando de características débiles todavía en ese sector. Muy bien, gracias, don Jaime. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. Fíjese que un nuevo reglamento que norme la compra de pasajes y el contrato de fletes al interior de las Fuerzas Armadas pretende poner fin y dejar atrás la última polémica surgida en este sector por el mal uso de estos recursos y en cada uno de estos temas. En todo caso, las investigaciones continúan por la ministra Romy Rutherford. Sí, es verdad. Vamos a tomar contacto con Claudia Salas para conocer cuáles son las implicancias de esta medida. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es un reglamento que en realidad nos llama mucho la atención, que tienen la mayoría de las empresas donde hay que rendir los gastos. Lo que llama la atención más bien es que no haya existido antes en las Fuerzas Armadas. Esto es una de las 20 o cercana a 20 aristas que tiene el caso Milico Gate y para que lo puedan comprender mejor en sus casas les vamos a dar un ejemplo, porque hay varios procesados por este tema. Les vamos a dar el ejemplo de Sergio Vázquez, procesado por fraude al fisco. Estamos hablando de 21 millones de pesos. Él fue asignado a una misión en Washington, para lo cual viajó con toda su familia, pero hizo una escala en Disney, donde se quedó 10 días. Todo esto con recursos fiscales. Luego de permanecer en Washington y cumplir su misión, se tenía que devolver a Chile, hace nuevamente una escala, pero en este caso en Punta Cana, durante 7 días, en un resort, todo incluido, donde además invita a su suegra y logra también cuando llega a Chile que le devuelvan dinero. Le devolvieron por parte de la empresa $5.000 por exceso de equipaje y este no fue el único viaje donde aprovechó de utilizar estos recursos. En un viaje a Europa, por ejemplo, donde tenía que ir a un congreso en España, en Madrid particularmente, aprovechó también de hacer una escala en París e invitar a su señora. Esta es parte de las irregularidades que existen o existían en las Fuerzas Armadas y por lo cual surge este nuevo reglamento, mientras Romy Rutherford sigue haciendo las indagatorias correspondientes. Bueno, este reglamento tiene que ver con la compra de pasajes y fletes, así se llama, y les vamos a dar algunos ejemplos de lo que pasaba hasta ahora versus lo que dice el nuevo reglamento. Por ejemplo, el actual reglamento dice que los pasajes se tratan como remuneraciones, en cambio ahora es un servicio que presta la institución.
En el actual reglamento se otorga una orden de compra para el pasaje que el funcionario va a canjear, es decir, le pasan una suma de dinero, va a la agencia le pueden decir, no, fíjese que en esa fecha el pasaje sale más barato, entonces el remanente se lo guardaba en el bolsillo porque no los obligaban a rendir ese dinero. Bueno, ahora son compras públicas, como el resto de las instituciones del Estado. Y por ende tienen que recurrir a licitación pública. Actualmente además no hay obligación de fiscalizar el uso de estos pasajes, simplemente se hace de manera personal y se entrega anticipado el monto sin tener que devolver la diferencia ni rendir. Ahora, en cambio, se va a prohibir cambiar las condiciones del pasaje, que es lo que yo les decía, por ejemplo, elegir pasajes más baratos para quedarse con el remanente, y también va a existir la obligación de avisar si no se va a utilizar el servicio de transporte. Es algo que resulta bastante lógico y que también llama la atención que no haya existido antes, obviamente. El rol que cumple el Ministerio de Defensa es fundamental y recién ahora, dice el reglamento, el Ministerio puede pedir información periódica sobre los pasajes, fondos por rendir y obligación de justificar, por ejemplo, el equipaje adicional. Así que, bueno, sin duda un reglamento que de hecho ustedes pueden revisar en detalle en ahoranoticias.cl y que comentamos también con Juan Francisco Gali, que es el subsecretario de las Fuerzas Armadas, que nos decía que esto es un vicio que viene de décadas. Antes, sin embargo, hay que recordar que él fue jefe de gabinete del ministro Hinspeter. Bueno, conversamos con él y fue esto lo que nos dijo. El reglamento que está vigente hoy día es un reglamento del año 1982 y claramente los pasajes, los viajes correspondientes a las instituciones del año 82 han cambiado mucho en el año 2018 y nosotros creemos que había que actualizar, modernizar esa reglamentación. En segundo lugar, algo que había que dejar muy claro, Claudia. El derecho a pasajes y fletes de las Fuerzas Armadas no es una remuneración o un beneficio, es una obligación de la institución de proveerle los medios a aquellos que van a cumplir una misión fuera de Chile y por lo tanto así tenía que quedar establecido en la reglamentación. Y en tercer lugar, tenía que quedar claro que tenía que haber una obligación por parte del Ministerio de Defensa de dar la posibilidad de controlar y dar instrucciones al respecto. Bueno, todos los que pertenecemos a alguna empresa sabemos que hay que rendir cuentas y eso es lo que van a tener que empezar a hacer también los funcionarios de las Fuerzas Armadas, producto de este fraude al fisco, por lo cual están siendo procesados varios altos mandos. Ahora, pudimos conversar también con Marcelo Drago, que es el presidente del Consejo para la Transparencia, que nos señalaba que, claro, acá hay un tema histórico, porque siguen ciertas reglas jurídicas que empañan la transparencia, tal como nos decía el subsecretario, justamente por ese lado va este nuevo reglamento. Escuchemos. El precio del pasaje le es indiferente al funcionario, porque a él lo que le interesa es que la institución le provea los medios para poder cumplir la misión que le han asignado en el extranjero. Y en segundo lugar, el reglamento vigente tenía contradicciones, porque decía, ¿cuál era el criterio? Tenía que ser el más económico, pero también el más directo, y eso muchas veces es contradictorio. El más directo generalmente es el pasaje más caro y por lo tanto era contradictorio el pasaje más económico con el pasaje más directo. Lo que hace ahora el reglamento es establecer criterios para asignar de tal manera de ajustarse a la manera más eficiente a través de una licitación pública, por ejemplo, a través de un convenio marco para que sea el pasaje que sea más eficiente. No necesariamente el más económico, sino que el que cumpla de mejor manera la función pública que le corresponde a ese funcionario. Algo que también está indagando la ministra Romy Rutherford tiene que ver con la colusión que habría con las agencias de viaje. De hecho, ellos mismos les habrían facilitado, por ejemplo, hacer este tipo de escalas donde ellos mismos se preocupaban de armarle los paquetes, por ejemplo, para entrar a Disney, para hacer esta escala en Punta Cana y otras más que se están indagando hasta hoy. Y también la Fiscalía está preparando la formalización de la empresaria turística Victoria Latrat, de la agencia del mismo nombre, y esa sería la primera formalización de parte de la justicia civil en este caso. Tiene que abordarse de una forma muy contundente, cambiar los estándares de transparencia y probidad de las Fuerzas Armadas. Aquí la crisis que hemos visto en las Fuerzas Armadas y también de orden y seguridad como Carabineros es muy profunda. Tienen privilegios o tienen reglas especiales en materia de transparencia que han facilitado todo lo que hemos visto y eso tiene que terminar. Y yo creo que este es un buen momento para que termine esta crisis. A veces se transforma en oportunidades. Los países como nuestro país ha enfrentado esta crisis justamente con reformas sustantivas. Claro, y creo que aquí hay algo que está pendiente. Crisis que hemos visto sin duda en Carabineros, pero también
en las Fuerzas Armadas, que es una oportunidad para finalmente tomar iniciativas a favor de la transparencia. Este caso, por supuesto, se sigue investigando, es una solamente de las 20 o más aristas que tiene este caso Milico Gate. Yo les decía también que se está preparando la formalización entonces de Victoria Latrach, de esta empresa turística, la primera formalización por parte de la Justicia Civil en este caso, que sin duda va a seguir dando que hablar. De todas maneras, este nuevo reglamento lo pueden encontrar en detalle en ahoranoticias.cl. Bien, Claudia, muchas gracias. De todas maneras, era muy importante tener esta nueva normativa necesaria. Probablemente para algunas personas la consideran tardía, pero de todas maneras ya hay que tenerlas en cuenta. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, este martes se conoció la noticia de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, será finalmente quien lleve adelante la indagatoria penal contra Emiliano Arias, el fiscal regional de O'Higgins. Sí, y en otro hecho importante, ayer la vocera de la Fiscalía Nacional aseguró que no se le ha quitado ninguna investigación al fiscal regional de O'Higgins. Pero ¿cuáles son los pasos que seguirán ahora? ¿Qué arriesga el fiscal Arias? Son preguntas que vamos a tratar de resolver junto al ex persecutor Carlos Gajardo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Lo cierto es que hay una situación bien compleja, me imagino que usted también la ha seguido muy de cerca, Carlos. ¿Usted considera que esto es una crisis institucional? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, por supuesto que es una crisis institucional. No es lo frecuente que en vez de estar persiguiendo delitos en contra de terceras personas, se estén investigando al interior del Ministerio Público. Pero lo que me parece a mí es que esta es una situación que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Me parece que hubo un punto importante a partir de que la Fiscalía comenzó a investigar causas de carácter político a principios del año 2015, que comenzaron a existir una serie de presiones desde el mundo político de manera transversal, que tuvieron diversas consecuencias. La primera, creo yo, es la designación del actual fiscal nacional Jorge Abbott como fiscal. Eso fue porque hubo un acuerdo efectivamente político en que todos los senadores tuvieron que ponerse de acuerdo en una persona, y la persona elegida fue Jorge Abbott, y a partir de ello las causas tuvieron otra impronta, tuvieron otra velocidad, tuvieron otra profundidad. Eso es evidente. Hubo una serie de reuniones que se han conocido en los últimos tiempos entre el fiscal nacional y senadores de la República, por ejemplo, absolutamente indebidas. Y en este mismo caso de Rancagua, hace pocas semanas se conoció una reunión del senador Juan Pablo Letelier, que tampoco tenía nada que estar haciendo con el fiscal nacional, sino influyendo en estas causas. Y el fiscal nacional, incluso en una cuenta pública, justifica esta reunión porque el eventual procesamiento de parlamentarios baja los quórum necesarios para el funcionamiento de la democracia. Es una cuestión que fue bastante rara, por decirlo menos. Bueno, eso fue exactamente en la cuenta pública del año pasado, en abril del año pasado, donde el fiscal nacional hace esa explicación de por qué no es conveniente andar desaforando parlamentarios, que eso va a significar quórum distintos a los que la democracia ha establecido. Entonces, a mí me parece que esto es un capítulo más de una crisis bastante profunda que tiene que ver con las presiones políticas y donde la institucionalidad ha demostrado muy poca fortaleza para poder avanzar cuando hay políticos involucrados en estos hechos. De hecho, si nos acordamos, tu caso, Carlos Gajardo, fiscal, usted lo recordará seguramente por casos tan emblemáticos como el caso Penta, el caso de SQM, junto a también el ex fiscal Don Ambuera, renunciaron precisamente por no sentir el apoyo de la Fiscalía para llevar adelante estos casos, digamos, para tener penas que efectivamente justifiquen todo, o sea, desde el punto de vista penal, digamos, y legal, todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha descubierto, y además, por supuesto, la gravedad de los casos. Y obviamente uno se pregunta, bueno, la crisis no parte ahora. O sea, esto puede llegar a ser una consecuencia de un camino que se venía trayendo, como tú mismo lo has explicado. Ahora, ¿es cuestionable la labor del fiscal Abbott en general? ¿Te parece que también los fiscales regionales están tomando demasiado protagonismo o a lo mejor falta independencia de la Fiscalía precisamente por el nombramiento, en este caso el fiscal Abbott, pero en general el fiscal nacional debiera tener más autonomía incluso en el nombramiento? Bueno, yo creo que ahí está toda la discusión central. Lo que debería existir acá es mayor autonomía de la Fiscalía para desarrollar sus investigaciones sin andar mirando a quién afecta. Y lo mismo es válido decir para los tribunales de justicia. También ahí el sistema de nombramiento afecta la independencia que tienen los jueces al momento de fallar. Porque fíjense cuál es el problema. El problema es que si tú quieres ascender dentro de la institución, necesariamente vas a tener que tener el apoyo en un momento de la clase política, porque tu nombramiento va a depender de quórums en el Senado, tanto para ser ministro de la Corte Suprema como para ser
para ser fiscal nacional, o vas a necesitar estar en ternas donde también vas a necesitar apoyo de terceras personas. El sistema de nombramientos es el que a mí me parece que está socavando gravemente ambas instituciones, y creo que este último episodio ojalá sea, mirándolo positivamente, la gota que rebase el vaso, y que por fin se tomen medidas suficientes y necesarias para modificar, yo creo que es lo clave, que es el sistema de nombramientos. Acá lo que no puede pasar es que existan dos justicias, es que exista un tratamiento cuando la persona es un NN y exista un tratamiento distinto cuando es un político. Yo creo que de eso la ciudadanía está harta, y efectivamente nosotros renunciamos a la Fiscalía hace un año aproximadamente porque vimos, nosotros nunca vimos los WhatsApp donde se presionaba, pero vimos evidentemente que había presión y que las decisiones que se tomaban no eran jurídicas. Cuando se decidía suspender causas contra personas que habían antecedentes poderosos para seguir adelante, como por ejemplo el senador Moreira, o la suspensión del caso de la empresa Secuem. Donde hubo una reunión entre el senador Larraín y el ministro de Justicia con el fiscal Abbott. O cuando uno veía, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó querellas en contra de los que estuvieron tras la precampaña de la presidenta Bachelet, etcétera. Claro, todas esas situaciones se fueron acumulando. Nosotros nunca vimos los WhatsApp que estaban detrás, pero era evidente que habían presiones. Hoy día lo que tenemos como diferente es que vemos ya WhatsApp que casualmente se incautaron en un teléfono de un imputado, aparecen estos WhatsApp, y dan cuenta entonces de que estas presiones no es que no están en la imaginación, sino que existen y son reales. Qué importante es que mencionas este tema del WhatsApp, que además se conoció en el año 2017, según tengo entendido, el fiscal Sergio Moya, porque si hay un funcionario público que está ante un hecho que es constitutivo de delito, tiene al menos 24 horas para denunciarlo, pero al parecer él esperó bastante tiempo más para tener varios casos y ahora presentarlo. ¿Te parece adecuado lo que hizo? Mira, yo nunca voy a poner el ojo en el denunciante, ¿no? Muchas veces las personas que hacen denuncias tienen legítimos motivos para demorar estas denuncias. Eso es muy claro, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales. En estos casos también uno puede entender que hay presiones, hay intentos que uno cree que igual las causas las puede seguir adelante, etcétera, y hay un momento en que tú ya decides denunciar porque te das cuenta que esto ya no tiene ninguna justificación. Yo aquí en esto no quiero de ninguna manera empezar a tomar partido por uno o por otro, porque cada uno tendrá sus defensas y sus explicaciones, pero me parece que es evidente que lo que está funcionando aquí mal es el sistema, y que lo que ha existido es una presión y una intromisión indebida de parlamentarios, cosa que, a propósito, está expresamente prohibida en la Constitución, ni siquiera en la ley. La Constitución le prohíbe a los parlamentarios abocarse a causas pendientes. No pueden hacerlo, es una cosa obvia que resguarda la independencia de los poderes del Estado. Bueno, a raíz de esto mismo que te estábamos preguntando, el abogado del alcalde de Rancagua acaba de presentar una denuncia en contra del fiscal Sergio Moya por no haber denunciado los delitos en su minuto. A mí me parece que todas esas son escaramuzas para intentar defenderse. Probablemente, obviamente, estas cosas que ha revelado o que se han conocido a partir de la investigación que como fiscal hacía Sergio Moya, evidentemente va a haber muchas personas interesadas en atacarlo por filtración y por lo que sea. Es lo normal. Lo vivimos también nosotros cuando investigábamos, que tuvimos una serie de querellas en nuestra contra, nunca ninguna prosperó. Yo no me desviaría del foco principal. Acá el foco principal, creo yo, es la presión y el no dejar hacer que hacen los políticos transversalmente, porque esto que aparece hoy día de Chadwick es lo mismo que apareció hace 2 semanas de Juan Pablo Letelier. Esto no es un tema que de la derecha o de la izquierda, esto es transversal. Cuando hay alguien de la clase política involucrada, los políticos lo que hacen es que van a cobrar los apoyos que previamente dieron. Claro. Ellos apoyaron a determinadas personas para llegar a estos cargos. Se ha hablado, por ejemplo, de la importancia que tenían estos nombramientos de un exministro de Justicia, José Antonio Gómez. Sería bueno también escuchar sus opiniones, ¿no es cierto? ¿Qué explicación da de todo esto? Porque no es en la única fiscalía regional donde él aparentemente habría influido para el nombramiento. Aquí funciona la lógica de pueblo chico, digamos, ampliado a regiones, ¿no? El fiscal regional, el senador, el jefe el alcalde, el presidente de la Corte de Apelación, el alcalde, o sea, los poderes, digamos, que están muy relacionados y que muchas veces se apoyan desde el punto de vista político, y vaya a saber uno qué más, un poquito la sospecha que tú estás diciendo. Escuchemos lo que dijo el ministro Chadwick precisamente respecto de estos WhatsApp que él se habría intercambiado con el alcalde en cuestión, el alcalde de Rancagua, quien ha sido cuestionado por supuestos manejos irregulares y malversación de fondos, digamos, en la reparación o construcción del teatro municipal. Sí, escuchemos. Escuchemos lo que dijo el ministro. Una conversación en un tono que yo no tenía ningún rol como autoridad. Era un ciudadano que ejercía mi profesión y
que dice relación en un tono amistoso con alguien que he conocido mi vida entera, que es el alcalde de Rancagua, sobre un tema de interés regional. No hay nada que diga relación con los temas que se están investigando hoy día. Nada, ninguna. Y por favor, no caigamos en un error que es algo que es completamente circunstancial y ajeno por completo a lo que se está investigando hoy día y que se ha dado a conocer con los temas fundamentales que hoy día afectan al Ministerio Público. Bueno, Carlos, básicamente también lo que usted nos estaba mencionando, no perder el foco de estos temas tan relevantes, además que se están investigando. Ahora, lo que llama la atención, finalmente, y se pone sobre la mesa, es el tema de que fiscales se investigan entre fiscales, pares se investigan entre ellos, y eso probablemente también es un punto en el que hay que poner mayor atención, porque ¿quién debería fiscalizarse si la autofiscalización no funciona? Siempre es posible buscar mejores sistemas para que estas cosas funcionen. Hay una iniciativa que ha partido desde la propia Fiscalía Nacional, por este fiscal nacional Jorge Abad y también por el anterior Saad Chaguán, que propone la creación de una Fiscalía Nacional de casos complejos que tenga cierta independencia para investigar justamente este tipo de casos donde está involucrada la corrupción, que claramente se demuestra que tiene una forma distinta de ser investigado y donde concurren distintas presiones que no están en los casos comunes. Fíjese usted que cada vez que se empiezan a criticar esto de las filtraciones, etcétera, no es cuando este mismo canal muestra un allanamiento en una población por un caso de droga. Ahí nadie reclama que hay filtraciones de la investigación. Solamente esos reclamos se producen cuando afectan a personas poderosas, a personas vinculadas al ámbito político, al ámbito empresarial. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay un problema con este tipo de casos. Y ojo, esto no es solamente en Chile. Una vez ve esta misma situación en otros países. Ve en España los problemas que han tenido los fiscales o los jueces que han investigado estas causas. Ve en Brasil lo que ha sucedido. Ve en Argentina, con, por ejemplo, la situación del juez Nisman, que incluso aparentemente fue asesinado por investigar la corrupción, etcétera. Entonces, es un problema mundial y debiéramos como sociedad hacernos mucho más cargo de esto. Hay un tema que hace rato que anda dando vuelta. A propósito de esta misma cuestión que tú planteabas, desde que se empezaron a investigar las platas relacionadas con la política y los políticos empezaron a pasarse, digamos, por algunos tribunales, y poderosos, no solamente políticos, efectivamente los fiscales comenzaron a tener una relevancia distinta. ¿Cuánto celo? Porque ya vemos que el fiscal Arias quiere recusar al fiscal Arenas, ¿no? Al fiscal Ayala, perdón, gracias. El fiscal de Antofagasta. Sí, de Antofagasta. Entonces, ¿cuánto de celo y de búsqueda un poquito de protagonismo? A propósito de estas mismas filtraciones, porque si yo filtro algo que tiene que ver con un poderoso, con un político, evidentemente va a llegar la prensa a preguntarme a mí. Entonces, ¿cuánto de eso también hay? De esta búsqueda de un poquito de protagonismo. Todos queremos ser fiscal nacional, de saltar de regional a nacional cuando termine el periodo de auto. O sea, ¿cuánto de celo profesional también hay entre los fiscales regionales, que en el fondo son los naturales postulantes a ser el fiscal nacional? Yo creo que eso puede existir, pero a mí también me parece que ese no es el problema, porque creo que lo que la experiencia nos muestra es que la publicidad del sistema ha sido fundamental para que estas investigaciones se conozcan y avancen. Si estas investigaciones nunca se hubieran conocido, probablemente todo esto seguiría pasando sin que ni siquiera nos enteráramos, y eso sin duda es un escenario peor del que estamos hoy día. Es decir, la publicidad, que la prensa haga su trabajo y que estas cosas se conozcan, a mí me parece muy positivo y por supuesto puede tener también algunas consecuencias negativas, pero en el balance eso es mucho mejor. Me parece que es una situación que ocurre en el mundo también en otros lugares se acusa de aprovechamiento, etcétera, de intentos de figurar. A mí me parece que eso es un problema menor, porque lo que efectivamente es importante y lo que tiene figuración son las causas. Fíjese que en las causas políticas partimos investigando nosotros y después que nos sacaron aparecieron otros fiscales y el foco se fue yendo con los otros fiscales, es decir, el foco no está puesto en el fiscal, en la persona, sino que está puesto en la causa. El que tenga una causa importante va a tener protagonismo y eso a mí en principio no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que las causas avancen y para eso se tiene que producir un diseño institucional que permita ese avance. El diseño que hoy día tenemos no lo está permitiendo. Se contamina con la política. Se contamina con la política. Hay un dicho muy común en la justicia que dice que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy día en nuestras instituciones. Bueno, le agradecemos esta entrevista. Podríamos seguir haciéndole muchas más preguntas, pero lamentablemente el tiempo de televisión es más corto. Así que feliz de tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Un millón de gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos con otros temas. Fíjese que el Ministerio de Obras Públicas realizó hoy una visita a las obras del segundo túnel El Melón en la ruta concesionada que une la capital con la localidad
de Los Vilos. Sí, la obra pretende rebajar los tiempos de viaje hacia la zona norte del país, prácticamente en un tercio, para quienes usan la alternativa bajo... La alternativa bajo tierra en esa zona, ¿cierto? Clarisa Muñoz nos va a contar más detalles. Hola, Clarisa. Buenas tardes. Hola Priscila, hola José Luis. Todas las personas que viajan por la ruta 5 Norte saben, sobre todo los fines de semana como el que acaba de pasar, que al llegar al túnel El Melón se genera un cuello de botella que causa una congestión importante, porque viene todo el tiempo una doble vía hasta que al llegar al túnel El Melón solamente hay una vía en cada sentido, y eso hace por supuesto que se provoque un taco a veces de muy grandes dimensiones. Por eso ahora se está construyendo un nuevo túnel El Melón para que los vehículos circulen por este nuevo túnel. Van a circular todos los vehículos que vayan en dirección hacia el norte, y el túnel antiguo lo van a ocupar todos los vehículos que viajen en dirección hacia el sur. De esa manera se va a mantener la doble vía hasta La Serena y se va a generar un viaje bastante más expedito. Se calcula que en fines de semana, por ejemplo, como el que acaba de pasar, que se genera gran congestión porque circulan muchísimos vehículos por esta ruta, aproximadamente el tiempo en este túnel es de 15 minutos. Ahora con este nuevo túnel, el Melón 2, ese tiempo va a disminuir de 15 a solo 5 minutos, es decir, solo un tercio de lo que se gasta en este momento. Y en un día normal, cuando no haya tanto tráfico, se va a disminuir en un promedio de 3 a 5 minutos más o menos el tiempo que se van a demorar los automovilistas en pasar por esta zona. Hasta aquí llegó hoy día el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien mostró un poco lo que son esta nueva obra que se está trabajando, que va a estar lista para el año 2021. Quiero ahora invitarlos a escuchar cuáles fueron sus palabras y también las del alcalde de Zapallar, quien asegura que la vida de la gente de esa zona se va a ver infinitamente mejorada con esta nueva obra. Escuchemos. Esta es una concesión que fue adjudicada unos pocos años atrás, el concesionario tiene la responsabilidad de financiar las obras de construcción. No contempla un aumento de peaje, al revés, cuando se concesionó significó una baja del peaje que se paga acá, como digo, es una obra que está avanzando a buen ritmo. Un túnel como este permite reducir lo que sería unos 10 o 15 minutos de desplazamiento a probablemente 5 minutos, algo así. De manera que reduce aproximadamente a un tercio en los momentos de más congestión. Estamos muy contentos por la obra que se está realizando. Agradecemos la visita del ministro Juan Andrés Fontaine, a su equipo. La verdad que esta obra une a Chile, conecta a Chile, genera fuente de empleo, tanto en la comuna de Zapallar como en la comuna de Nogales y alrededores. Y la verdad que estamos como autoridades locales muy contentos por el ritmo que lleva la obra, por el avance de la obra, y esperamos estar inaugurándola en los próximos años. Y es una tremenda obra que nos tiene muy contentos porque va a servir para unir a Chile. Se calcula que en esta ruta circulan aproximadamente 300.000 vehículos todos los meses, y es por eso que es tan importante descongestionarla y alivianar también los tiempos de viaje. Este túnel nuevo va a tener una extensión de 2,8 kilómetros, va a tener tecnología de punta, bastante más moderno de lo que es hoy día el túnel El Melón que todos conocemos, que recordemos fue la primera obra concesionada que se hizo en nuestro país el año 95. Entonces la tecnología de este nuevo túnel El Melón 2 va a ser muchísimo más importante, muchísimo más moderno, va a tener un sistema de ventilación de primera línea, o sea, supuestamente, por lo que nos cuentan hoy día las autoridades, va a ser tecnología de punta y también va a permitir que los viajes sean muchísimo más expeditos. Hablamos también con el jefe de obras, que nos comentaba un poco las características que va a tener este túnel, y también con automovilistas, quienes celebran la noticia de este nuevo túnel, el Melón 2, que va a permitir mantener la doble vía hasta La Serena. Escuchemos. Nosotros estamos trabajando a dos frentes. Este es el frente norte donde estamos en este momento, el frente sur también está activo. Por este lado llevamos 142 metros de avance, por el lado sur que partió ahora en abril hace poco llevamos 12 metros. En total, sumados, llevamos un 5% de la longitud total que tiene el túnel. Excelente. Creo que ayuda a la zona, de todos modos. No, está bien para que descongestione, sobre todo los fines de semana largos. Muy bien me parece. Primera vez que ando por este lado también, así que sería bueno y estaría a conocer un poco. Bien, supongo que bien. Va a ser más expeditos. Lo encuentro estupendo, lo mejor que nos puede pasar, así andamos más rápido. No, impecable, súper bueno. Así que se agiliza harto el tránsito, así que bien para los que viajamos a veces.
Solo como un dato, a mí me tocó viajar desde Orcón a Santiago este fin de semana largo, me demoré 4 horas. También otro dato es que se van a incorporar también aquí el sistema de Free Flow, el mismo que existe hoy día en la Ruta 68, y eso se espera también que va a ayudar a descongestionar esta ruta que es la única de acceso hacia el norte de nuestro país. De esa manera se va a mejorar la calidad de vida no solamente de las personas que viven en esa zona, sino que también de todos los turistas que deseen disfrutar de las bondades y bellezas de la zona norte de nuestro país. Bien, muchas gracias. Qué útil la información, Clarisa. Que estén muy bien. Buenas tardes. Ese túnel importante. Sí, pues. Antes había que subir la cuesta, era terrible. Bueno, todavía hay mucha gente que lo hace. Para ahorrarse el peaje, obviamente. Bueno, le contamos ahora que el presidente Sebastián Piñera ya está en China y en su visita, además de los acuerdos que se firmaron con el gigante asiático, ha estado marcada por la polémica al no invitar al presidente ejecutivo de Codelco. Claro, la polémica ha estado acá. Exactamente, pero Maribel Retamal está siguiendo al mandatario. Allá hay que decirle buenas noches, ¿cierto? Sí, pues, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Sí, pues, el cambio de hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde esta lluviosa ciudad de Beijing. Buenas tardes a todos ustedes en Santiago. Tras 24 horas de vuelo, 2 horas de escala en Madrid, el presidente Sebastián Piñera llegó hasta la capital de la República Popular de China y dio inicio a esta esperada gira por el gigante asiático. El mandatario, pasemos a revisar las imágenes de esta jornada, fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo, que es la sede del gobierno del Partido Comunista de Xi Jinping, por el mandatario chino. Ahí vemos estos honores que recibió el presidente Sebastián Piñera, también su comitiva. Posteriormente hubo una cita bilateral entre ambos mandatarios y luego, por supuesto, esta firma de 14 acuerdos de diferentes materias, como por ejemplo transporte, ciencia, tecnología. Todos estos acuerdos, prueba de la buena relación que está pasando Chile con China. Esto a pesar de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y el gigante asiático. Y es que precisamente China es el primer socio comercial de nuestro país. Pasemos a escuchar al presidente Sebastián Piñera, quien recalcó estas importantes relaciones diplomáticas también que existen entre China y Chile, que estarán de aniversario el próximo año. Cumplen 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Pasemos a escuchar al presidente Sebastián Piñera. Firmamos un plan de acción, una hoja de ruta para las relaciones entre Chile y China durante los próximos 3 años, que involucra todos los aspectos en el campo político, en el campo económico, la implementación del nuevo y modernizado acuerdo de libre comercio, acuerdos para ampliar el acceso de productos chinos y productos chilenos, especialmente el sector agrícola, hacia el mercado chino, y también acuerdos en áreas que son muy importantes para nuestro país, como es la electromovilidad. Claro, cita bilateral del presidente Sebastián Piñera, donde también él recalcó a Xi Jinping, el presidente de China, la necesidad de defender la democracia. Esto en alusión a la situación que se vive en Venezuela, ya que es precisamente Xi Jinping, el gobierno de China, quien apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Primera jornada del mandatario en esta gira por el gigante asiático, que estuvo marcada por una ausencia. Fue Nelson Pizarro, el presidente ejecutivo de Codelco, quien criticó que ningún representante de la cuprífera estatal haya sido invitado a esta gira del gobierno por China, que es el principal comprador de cobre en el mundo. Pasemos a escuchar al presidente ejecutivo de Codelco. Alguien me decía, oye, ¿y en este viaje a China de nuestra autoridad está Codelco? No, no está Codelco. ¿Cómo se puede ir a China, que es nuestro principal comprador de cobre, sin Codelco presente?
estas críticas de Nelson Pizarro, los ojos estuvieron puestos en Andrónico Luxi, que es el dueño de Antofagasta Minerals, esta minera privada, y donde este empresario sí estuvo invitado, sí está presente en la gira del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Respondió el aludido, pasamos a leer el tuit. Él dice que tiene oficina en Shanghái, Antofagasta Minerals, hace más de 5 años. Vine a colaborar con el presidente, a estrechar lazos con el principal socio de Chile, pensando en el futuro y progreso. Si Codelco debe esperar visitas oficiales para vender, está mal allá, no acá. Ese fue el tuit, la respuesta de Andrónico Luxi ante este reproche que hace finalmente Nelson Pizarro, quien después se disculpó a través de un comunicado por estas palabras, lamentando lo que dijo precisamente con respecto a que no estaba invitado Codelco a esta gira presidencial. Él dijo que era una atribución del presidente Sebastián Piñera. Es así entonces como finaliza esta jornada, la primera del presidente Sebastián Piñera en esta gira por Asia, que no estuvo exenta de polémica. Yo por mi parte, por supuesto, me despido. Muy buenas noches desde Beijing. Bien, muchas gracias, Maribel. Buenas tardes, buenas noches. Con pelas y manzanas. Les digo con pelas a propósito del viaje a China, porque se abrieron la posibilidad del mercado de pera. De que la pera chilena pueda ingresar a China. Igual que algunos cítricos. Las peras por lo menos ya están más o menos listos. Los cítricos están ahí en veremos. Lo que es bueno, porque en Chile leía por ahí que hay cerca de 9.000 hectáreas plantadas, digamos, con perales. Y podría ser... Y eso se va a tener que aumentar, triplicar por lo menos, para llevar todas esas peras a China. Sí, todo eso es bienvenido. China necesita mucho alimento, necesita mucho cobre, necesita mucho pescado, necesita mucho vino, necesita todo lo que nosotros vendemos. Quedamos cortos incluso. Por eso es un país tremendamente importante. Va a ser la economía más grande del mundo por paliza de aquí a 5 años más. Y por lo tanto es importante esta gira, qué sé yo. Pero yo hoy día venía a hablarles de otra situación muy compleja. Don Roberto Sá, pera y manzana, perdón, no lo había presentado como corresponde. Don Roberto Sá. Sí, pues, oiga, estamos hablando y ahí estamos viendo las imágenes porque realmente es un incendio lo que está ocurriendo con la economía argentina. Y eso a nosotros, como vecinos de ellos, no nos conviene para nada. Más allá de lo del día a día, que pueda convenir para viajar, que te van a dar más dólares allá por nuestros más pesos argentinos por nuestros dólares, o si vas a conseguir un bife chorizo más barato, más caro. Esto no es nada bueno para Chile. La crisis argentina se está agudizando, está llegando a niveles muy complejos. Inflación disparada, dólar disparado, desempleo disparado, la economía cayéndose e incluso el presidente Mauricio Macri aplicando medidas que él en su momento criticó mucho, que era lo del congelamiento de precios para evitar que estos sigan subiendo productos de la inflación. Es por eso entonces, señor director, que mostremos la gráfica, esta portada con pera y manzanas para ir explicando entonces lo que está ocurriendo, que yo diría que es realmente el verdadero tango argentino que se está viviendo con la economía, y aquí lo mostramos con un poco de efervescencia social y con todas estas variables que han hecho que la situación esté más compleja. ¿Qué es la novedad? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Vamos a la otra lámina, señor director, porque el riesgo país argentino en el día de hoy, este día miércoles, ha llegado a su nivel más alto en 5 años. 928 puntos desde el 2014 que no se veía esto. Para que la gente lo entienda, se lo explicamos con peras y manzanas. Esto es el mundo que ve que Argentina es riesgoso de que te pague los créditos que el mundo le hace. Eso es el riesgo país, y significa entonces que tanto al gobierno argentino como a las empresas argentinas les van a prestar plata muchísimo más caro, porque lo encuentran cada vez más riesgoso por esta crisis económica que está viviendo. Nada bueno eso, nada bueno. Vamos con otra lámina, porque esto se está traduciendo en otras variables que tienen que ver mucho con la gente, con los argentinos propiamente tal, con las personas, con el ciudadano de a pie. Como por ejemplo el dólar que se dispara. Los argentinos son muy dependientes del dólar. Yo encuentro que es extremadamente dependiente. Yo ya he llegado a 44 pesos con 90. O sea, por $1 te dan 44 pesos. Claro, sí, esto es muy bueno para los chilenos que van a turistear a Argentina, pero es una situación compleja porque está haciendo que la inflación además se retroautoalimente. Vamos con la otra gráfica, señor director, para ir explicando esta compleja situación económica que está viviendo Argentina y con los elementos que yo diría tienen que ver además con la persona. Esto también es realmente importante, y lo que yo les decía.
El presidente Macri ayer ha anunciado que se van a congelar 60 precios que son muy sensibles para los bolsillos de las personas, y entre ellos está, por ejemplo, la carne de vacuno y carne de pollo, las cuentas de la luz, las cuentas del gas, el transporte público y el peaje. Y esta noticia es tremendamente llamativa porque esto fue todo lo que durante mucho tiempo Macri, el macrismo, criticó de lo que hacía Cristina Fernández y el kirchnerismo. Este era muy común en el kirchnerismo. Hablaban de populismo, cómo hacen esto. Y ahora él lamentablemente se ha visto en la situación de tener que hacer lo mismo, José Antonio Priscila. Es una situación que es bien particular, José Luis. Por lo tanto, esto ha causado además mucho nerviosismo porque dicen, bueno, se va a volver estas mismas políticas de antes, de cuando habían, qué sé yo, en octubre va a haber elecciones, y eso entonces hace que el riesgo país suba. Es súper complicado lo que pasa en Argentina porque hace 3 años y medio ya que Mauricio Macri no lo puede resolver. No. En Argentina están los que esperaban una terapia de shock, es decir, ir hacia un rumbo más de apertura comercial con el mundo, de libre mercado, qué sé yo. Bajar la carga del Estado argentino, que ese es el corazón de todo el problema. Tiene un Estado que no resiste la cantidad de gastos, es decir, la cantidad de gente que mantiene el Estado, le hace piqueteros, que son planes de empleo, ¿no? Que se pusieron a comienzos de los 2000. Los trabajadores ñoquis. Exacto. Solo van a cobrar el día 29, pero nunca se aparecen los demás días. Exactamente. En el sistema público. Y por supuesto la tremenda carga de subsidio y la carga impositiva que tiene cualquier tipo de emprendimiento en Argentina, el comercio en general. Por eso los argentinos vienen para acá, porque acá es mucho más barato comprarlo que incluso allá. O sea, es más barato viajar y todo para comprar productos que nosotros los importamos con arancel prácticamente cero. Entonces, la situación en Argentina es súper complicada. La gente no quiere pesos, se evalúa el peso por eso. Quiere dólares, porque no confía en el peso, y por eso también viene esta inflación. O sea, está en un riesgo, con la calificación de riesgo país. Fueron al Fondo Monetario Internacional a buscar 50.000 millones de dólares que no les van a alcanzar para cubrir la deuda que tienen. Entonces, y esto ha obligado a Mauricio Macri a lo que tú dices, o sea, a lo que tanto criticó tomarlo. Claro, no se trata de subsidiar las cuentas, pero al menos congelarlas por 6 meses y está en año electoral. Y con una gran posibilidad de que vuelva Cristina Fernández. Que lanzó además su libro. Habló en la televisión argentina, Canal 9, defendiendo esta polémica medida. Lo escuchamos. Pero yo quiero decirles, primero, que esta medida que tomamos, estamos seguros que van a llevar alivio, porque esto no es un control de precios autoritario, ha sido una propuesta de caballeros, como la llamaste vos, con 16 empresas líderes que han sentido que quieren ser también protagonistas de una solución y un alivio para la gente. Bueno, solo para cerrar, ¿esto es bueno, es malo para los chilenos? Que es una pregunta que se hace mucha gente. Yo me atrevería a decir que en términos generales es muy malo. Esto es lo mismo que en el vecindario. Si te incendian la casa de al lado, algo te va a afectar a ti. Hay muchas empresas chilenas que operan en Argentina, sobre todo el retail, son muy fuertes en Argentina, y esto puede complicar a estas empresas, y ahí se generan efectos sistémicos como un efecto dominó. Y más allá del efecto que pudiera ser positivo, como decía, de quienes viajan a Buenos Aires por turismo, que podrían tener un mejor tipo de cambio, esto en general no es bueno para Chile, y esperamos que esto se resuelva, porque esta crisis argentina está tomando un color bien oscuro de aquí en estos días. Bueno, ya se vieron al menos argentinos en enero, febrero, cuando estábamos acostumbrados de... Y ya eso tuvo, por ejemplo, un efecto en la economía. El tour de compras que ya ha bajado. Y ahí tienes uno de los efectos de la crisis argentina, viéndolo acá en Chile, con menores ventas del comercio, hoteles, restaurantes. Sí. Con Muchas Pérez gracias, Manzana. Sí. Extraordinario, don Roberto, como siempre. Muchísimas gracias. Bien, vaya a abrigarse, Roberto, porque vamos a revisar las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Y les quiero contar que hace frío y tal como lo había anunciado don Jaime Leyton, están cayendo algunas gotitas aisladas, intermitentes, con este núcleo frío en altura. No es un sistema frontal. ¿No es un sistema frontal? No. Es una anomalía, podríamos decir, ¿no? Sí, difícil de pronosticar, don Jaime, estos chubascos. Es difícil, Priscila, José Luis, de pronosticar el lugar exacto en donde va a caer. Simplemente hay que ceñirse a un área de impacto que va a producir probablemente precipitaciones. Y además, con la dificultad de poder cuantificar la magnitud de esas precipitaciones en esos lugares donde va a caer. Esta baja segregada
denominada núcleo frío desde el punto de vista comunicacional. Esta baja segregada tiene un desplazamiento no nos mandó a decir con nadie que lo dijimos mal. No, no baja segregada, usted mismo me enseñó el núcleo frío en altura, don Jaime, ahora me cambia los términos. Pero sí vale la aclaración de que no es un sistema frontal. ¿Y por qué? Porque eso tiene importancia en las temperaturas mínimas de los días subsiguientes, que no van a descender tanto, se van a ajustar al rango promedio de la época del año, es decir, entre los 6 y los 8 grados aproximadamente, y eso hace que, ¿cierto?, haga la diferencia con el sistema frontal. Y además que no se prolonga hacia el océano en una banda frontal ordenada. Bueno, ¿qué está pasando? Vemos en esta imagen, ¿cierto?, de Santiago, que hay distintas tonalidades en el cielo, en el estado del cielo, porque hay distintos desarrollos nubosos sobre el área de Santiago y en general el área de impacto. Bueno, ¿qué va a pasar ¿Qué pasa con la condición nubosa asociada a este sistema frontal? Que está entregando precipitaciones de distinta intensidad. Los registros hasta eso del mediodía, ahí en Coquimbo los vi los 2,7 milímetros y en un sector denominado un poquito más hacia el norte, ¿cierto? 2,9. Por lo tanto, se mantiene en un rango de débil en esa zona. En Valparaíso, ahí en San Pedro de Melipilla, en la región de Valparaíso, San Pedro de Melipilla, 3,1 milímetros de precipitación hasta eso del mediodía, que es un sector más bien más cercano a la costa que a los valles. En la región metropolitana, ahí en Curacaví, siempre más cerca de la costa que lo que es el valle propiamente tal, 1,8 milímetros de precipitación del registro más destacado en esta región, al igual que en los otros puntos de medición. Y en la región del Maule, en Curicó, 8 milímetros de precipitación, insisto, eso hasta el mediodía. Y tal como decía Priscila y José Luis, están ocurriendo precipitaciones de características débiles, pero de manera intermitente y además aislada. ¿Qué va a pasar? Ahí se ve el viento. Claro, ¿qué va a pasar al comienzo de la tarde? A eso a las 3 de la tarde. Precipitaciones principalmente ahí en la zona centro-norte, en el sector precordillerano y cordillerano, y más hacia el sector central. Se concentran en el sector oriente del valle, dejando o abandonando en gran medida el sector costero. Y esta situación que está con esta forma comienza a migrar o a girar hacia el sector centro-sur del país y va a orientar esta precipitación más débil hacia la región de Maule y Ñuble y parte de la región del Biobío al atardecer, con un rasgo notoriamente más ocasional y notoriamente más débil que lo que ha sido ya hasta ahora en general la tónica de débil en la zona central del país. Muy bien, clarísimo, don Jaime. Muy bien. Mañana vamos a tener un día despejado. Mañana vamos a tener un día de escasa nubosidad porque esta baja segregada pasa hacia el sector argentino, se ingresa otra situación pero más débil, por lo tanto van a predominar los cielos despejados o con escaso desarrollo nuboso aquí en los valles de la zona central. Muy bien, gracias, don Jaime. Muy bien, Priscila. José Luis. ¿Le decimos o no le decimos? Le decimos. Digamos. Sí, lo que pasa es que San Pedro de Melipilla es de la región metropolitana, no de Valparaíso, pero sabe que está en el límite. Está en el límite, eso te ahí está el letrero. Y que cayó justo en la parte que... Sí, ahí. Y yo no sabría decir si la estación está efectivamente a un lado, pero en la comuna, así que por eso lo dijimos como la región. Hablemos con el sector. Muy bien. Exactamente. Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. Bien, revisemos las noticias internacionales junto a Mariana Smith. Ustedes no saben, pero me estaban retando, Priscila Carolina, antes de salir al aire, una vez más. Sí, pero ahora vamos a poner atención a lo que ocurre en el exterior, Mariana. Sí, no hay nada grave, ¿verdad? No. Es una cosa del trabajo. Sí, vamos inmediatamente al otro lado de la cordillera, que ha causado algo mucho impacto y sin lugar a dudas al resto del mundo. Y se refiere a que 2 aviones comerciales estuvieron a punto de chocar. Los invito a ver justamente la imagen, si usted puede apreciar, estos 2 aviones que van juntándose, son aviones comerciales, estaban sobrevolando Buenos Aires. El incidente podría haber terminado, sin lugar a dudas, en una tragedia. Se produjo por un error de la controladora aérea. Ahí, ¿dónde? En el aeroparque Jorge Newbery. Los aviones pasaron a solo 100 metros de distancia y a 60 metros de distancia en altura. O sea, la verdad, esto habría sido tremendamente grave las consecuencias. No solo estamos hablando de más de 300 personas en estos aviones comerciales, sino que también podrían caído en lugares, ¿verdad?, habitacionales. Sí, qué importante además es considerar esto porque los aviones tienen una ruta definida, porque uno dice, a ver, pero la inmensidad del cielo, ¿cómo se van a cruzar 2 aviones? Pero es tan importante como eso, conocer la ruta, saber por dónde y a qué distancia ahí pueden volar. Si son los controladores, ahí está el tema. Bueno, y al percatarse de esta situación, ha sido el piloto de una de estas aeronaves involucradas el que reaccionó con mucho malestar, afirmando que los controladores son unos inútiles, lo cual fue respondido con
otro insulto por parte de la persona a cargo de coordinar justamente este vuelo. Esto ocurrió el domingo pasado en un vuelo de la aerolínea Austral que viajaba de la terminal porteña rumbo al aeropuerto de San Fernando con un vuelo de Avianca Argentina proveniente de Resistencia. Según la normativa, la distancia mínima que puede haber entre dos aviones en vuelo es de 300 metros. La excusa de la controladora es que había muchas aeronaves en ese momento. No hay excusa. Pasemos a escuchar el diálogo y tenso diálogo que sostuvo con el piloto. 126 también, tuvimos 500 pies, por momentos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón, lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Sí, es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Para que somos inútiles, ese es el problema. Sí, venga, déjemelo personalmente, por favor. Idiota. Bueno, ha reaccionado, sí que terrible, la Asociación de Técnicos y Empleados y han dicho que el incremento del tránsito en el país, el tránsito aéreo y la falta de recursos técnicos humanos ha hecho que el espacio aéreo vuelva a colapsar. Una situación bien grave lo que están viviendo en Argentina, ya lo hemos visto también en el otro aeropuerto, ¿verdad? Sobre todo con los radares, hace unos años fallaban. Claro. Bueno, es complejo. Una falta de mantención, probablemente falta personal. Hay un trasfondo, más allá de la discusión o el error que haya cometido el controlador, o la controladora en ese caso, hay que ver qué es lo que ocurre. Exacto. Bueno, ahora les quiero mostrar otra noticia que también nos llega desde ese país. Este es el nuevo libro, y el primero después de que es viuda, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, escrito por ella, de puño y letra, se llama Sinceramente. En la publicación relata episodios de su vida personal, pero también reflexiona sobre la historia reciente en su país y cómo eso ha afectado a los argentinos. Pues bien, específicamente, y aquí es duro, habla del gobierno actual. Dice que Macri es el caos y por eso cree firmemente que hay que volver a ordenar la historia en Argentina. A ver si Macri es el caos, ¿ella es el orden? Exactamente. En un año electoral. Sí. Luego la señora acá deja entre líneas su próxima candidatura a la Casa Rosada. Afirmó que el libro no es una autobiografía y que lo lanzará oficialmente el 9 de mayo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Ojo con eso, sería interesante estar ahí. Según las últimas encuestas, ella ganaría en segunda vuelta frente a Macri o el exministro de Economía, Roberto Labaña. Así que además, con todo lo que hemos informado, las encuestas la favorecen, ¿eh? Sí, algunos artículos hablaban que esto era básicamente una declaración para aquellos que la siguen. Claro. Un lanzamiento de campaña va a ser en ese... Y eso es lo que se espera que quizás en ese momento, porque tienen hasta junio para presentarse a las primarias. Por eso el 29 de mayo. Sí. Ya, ahí va a lanzar la campaña. Exacto. Con el libro. 6, sí, pues, para octubre. Bueno, muy próximo. Y ahora, por primera vez, Kim Jong-un y Vladimir Putin se verán ahí cara a cara en un encuentro que sostendrán mañana en la ciudad rusa de Vladivostok. El presidente de Rusia pretende mantener conversaciones con el líder norcoreano en un campus universitario para tratar de arreglar, dice, el problema nuclear de la península coreana a través de medios políticos y diplomáticos. Kim llegó, ahí lo vemos, en este tren blindado, como siempre, no viaja en avión, y realizó un paseo como parte del turismo cultural. Y entre estos lugares que podría visitar se encuentra la habitación también del hotel donde se hospedó su papá, Kim Jong-il, durante su estancia el 2002, y también una fábrica. Todo esto se va a producir a menos de 2 meses de la infructuosa segunda cumbre de Kim con el presidente Trump, ¿verdad?, en Hanoi, que terminó sin acuerdo sobre el destino del arsenal norcoreano. Revisemos las declaraciones cuando un periodista ruso lo entrevistó durante su paseo. Ojo, esto es tremendamente inusual, que esté un periodista en terreno entrevistándolo a él. Escuchemos. He venido a Rusia con buenos sentimientos. Espero que esta visita sea exitosa y útil. Espero que a través de las negociaciones con el querido presidente Putin pueda discutir ciertas cuestiones de reconciliación en la península de Corea y el desarrollo de las relaciones entre nuestros países. Mis cálidos saludos a todos los rusos. Bueno, esto es lo inusual, como les contaba, las declaraciones que también se esperaban. Obviamente, de alguna manera, la entrevista debe haber sido concertada. Y vamos con otras noticias. Lo que se temía podría ser el origen
Del incendio de la Catedral de Notre Dame en París se estaría confirmando. La empresa encargada de montar ahí los andamios en el techo del histórico templo gótico para su restauración admitió que algunos empleados fumaban en la obra a pesar que estaba totalmente prohibido. El vocero de la compañía afirmó que esta información ya se la han entregado a la policía, un antecedente en realidad muy relevante que se da a conocer luego que ha sido un semanario satírico el que afirmó que los policías encontraron 7 colillas de cigarrillos cerca de estos andamios. Sin embargo, el representante de la empresa dijo que es imposible que una colilla mal apagada haya causado este siniestro y además porque todo apunta a que el fuego comenzó al interior de la catedral. Las llamas consumieron parte del techo, como usted sabe, de esta catedral gótica, derrumbó su emblemática aguja. Estaban en otra situación, ¿verdad? Tenían que ver con ¿verdad? Un cortocircuito o la posibilidad también de lo que haya fallado un motor eléctrico de estos ascensores que contaban los andamios. No es un andamio normal como uno lo conoce. Se ha estado, nosotros vivíamos las últimas horas que se estaba moviendo la Tierra, pero ahora ha sido un terremoto el que se registró acá, en el planeta rojo. Qué inusual, de hecho, por eso se llama Martemoto. Esto es algo también inédito para nosotros y el registro fue captado por InSight. Después de 128 días marcianos, el módulo espacial registró una débil señal sísmica que aparentemente procede del interior del planeta rojo frente a otros causados por fuerzas que se encuentran sobre su superficie, como el viento. Escuchemos parte de este registro. Bueno, ¿les parece similar al ruido que también generan los terremotos acá? No, ese ruido de la profundidad. Están en la duda, pero igual. Lo que encuentro fascinante es poder escuchar el ambiente en Marte. Exactamente. Es insólito. Pues bien, que alguna vez ahí los científicos han estado examinando efectivamente si esto es o no y corresponde a un martemoto en esta situación. O sea, podríamos ir a puros chilenos para allá. Exacto. Estamos acostumbrados. ¿Podríamos sobrevivir? Sí, pues sobrevivientes de los martemotos. ¿Vamos a una pausa? Un millón de gracias. Que esté muy bien. Chao, buenas tardes. Mariane. Ya volvemos. Vamos al corte. Ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, pero solamente para despedirnos y agradecerles a nombre de todo el equipo de Ahora Noticias que se haya informado con nosotros de este programa que hacemos con tanta dedicación y cariño, ¿cierto? Así es. Lo más importante es que no se puede perder porque mañana, ¿a qué hora parte esto? A las 5 de la mañana con 45 minutos. Así es. Priscila Carolina Vargas y don Rodrigo Herrera de Chile están desde tempranito. Y yo lo acompaño en la noche, pues a las 21:10 junto a Soledad Bonito. Sí, con mucha información para ustedes. Queden en sintonía de Mega porque ya viene el tiempo y luego verdades ocultas. Que estén muy bien. Un gusto. Chao. Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Santiago está nublado, con chubascos y podrían presentarse tormentas aisladas hasta el atardecer. La capital ronda los 15 grados con un 71% de humedad. Las mínimas variaron entre 9 y 11 grados, en tanto que las máximas fluctuarán entre 14 y 17 grados. El norte grande estará soleado y templado. En Atacama y Coquimbo con cielo mayormente nublado, con chubascos ocasionales, principalmente en sectores precordilleranos y con ambiente más bien fresco. La costa central permanecerá bajo cielo nublado con bajas temperaturas y podrían presentarse precipitaciones aisladas y ocasionales, mientras que en los valles continuará nublado con chubascos y tormentas aisladas. La zona sur verá sus cielos nublados desde Ñuble y hasta Araucanía, con chubascos débiles y ocasionales, además aislados al anochecer. Sin embargo, los ríos y los lagos que despertaron con frío matinal disfrutarán de sol entre nubes con agradables temperaturas. En la zona autoral Coyhaique registró helada matinal con 3 grados bajo cero, mientras que por la tarde se verá el sol entre nubes al igual que en el resto de la zona,
con máximas entre 13 y 10 grados en este sector del país. Isla de Pascua continuará con buen tiempo. Juan Fernández estará nublado y podrían caer algunas gotas ocasionales, mientras que Villa Las Estrellas en la Antártica recibirá lluvia débil el resto de la jornada. Y recuerde que desde las 21 horas las informaciones más relevantes del día las encuentra en Ahora Noticias, edición central. Y lo dejo cordialmente invitado a visitar nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Muy buenas tardes. Good.